Bueno, les saludo nuevamente, con mucho gusto, en una tarea más de esto que he ido regalándoles a ustedes, porque no voy a cobrar nada por esto, el expresar lo que yo siento de la palabra de Dios y lo que nos dejó dicho su Hijo Jesucristo en la doctrina y en la vida que tuvo en este planeta como Hijo del Hombre. Pero bueno, y además que fue breve, como toda toda la vida es breve. Miren, el Hijo de Dios no tenía mucho tiempo entre nosotros, no tenía mucho tiempo para quedarse, él lo sabía, porque se lo había dicho su padre, y no se detuvo realmente para explicarnos qué esperaba, ¿no? Qué esperaba de nosotros. Eh, pero existieron palabras y frases que fueron muy definitivas. Por ejemplo, él decía que no había venido a traerle paz a la tierra, a nadie. O sea, ¿por qué? Esto está en el Evangelio de Mateo, en el artículo 10, versículo 13. Miren, él decía, no he venido a traer la paz a la tierra, sino espada. ¿Qué quiso decirnos con esto? Son de las cosas peculiares que en ocasiones no son comprensibles para la mayoría, porque además de parábolas decía frases muy inteligentes, pero también muy sentidas que contenían todo lo que él había captado de lo que esperaba su padre, no solamente para el mundo, sino para él mismo. Mire, no quería, en realidad Jesucristo no quería dañarnos, ¿no? Cuando dice que no había traído la paz a la tierra sino espada, no es que quería dañarnos, ¿no? Sino que él establecía exigencias morales o de conducta que fueran libres de faltas. O sea que esto quiere decir que se enfrentaría a cada ser humano, cada cristiano, y por supuesto buen cristiano, se enfrentaría consigo mismo. Con esas faltas se enfrentaría consigo mismo para ver si tomó el camino correcto o el camino equivocado. Esto era, o sea, que no fuese diferente a lo establecido por su padre y por él. Y que debía ser carente de culpas. Eso era básicamente lo que quiso decir cuando no traía la paz sino la espada. O sea que él iba a poner entre la espada y la pared a los seres humanos, pues al exigirles un código moral elevado. Perdón, un código moral elevado con honestidad, con todo lo que les he comentado, ¿no? O sea, el ser humano que tenía que elegir ser buen cristiano o perderse en el placer de los sentidos. Era la elección, y sigue siendo la elección de los cristianos para llegar a ser buenos cristianos, el que elija ser buen cristiano o perderse en el placer de los sentidos. Ustedes me comprenden bien a qué me refiero. Que se pierdan el placer de los sentidos, que la mayoría lo hace y por eso, yo creo que por eso no creen y por eso tratan de evitar caer en el cristianismo. Se lo pierden porque es algo muy importante. Para sintetizar esto, Jesucristo nos daba a elegir dos caminos, nada más. Creer en el Big Bang, o sea, lo que les he comentado de una cientificación o una ciencia exacta, extrema y fundamentalista, con el Big Bang, la explosión nuclear y todo, como les comento y les lo repito, venir de la nada. Es incoherente inclusive intelectualmente. Venir de la nada, por favor, es una contradicción impresionante. O el otro camino, creer en el Hijo de Dios, amarlo y respetar su vida y doctrina. Y digo, se colocaba él ahí, estaba aquí. No solamente, por supuesto, los mandamientos de su padre, sino que el camino de luz verdadera, el camino que les llevaría
a la vida eterna sería creer en el Hijo de Dios, o sea, creer en Él, aunque no les dijo en esa época, no crean crean en mí, no, creer en Él, o sea, nos daba a entender eso, que creyeran en Él y lo amaran y lo respetaran, pero sobre todo, no como persona y como Hijo de Dios, que se lo merece, por favor, sino a su vida y a la doctrina que estaba dejando en este planeta, pues para que sea digno de Él. El que no haga eso no es digno de Jesucristo. Tan fácil como eso. Esto está relatado en el Evangelio de Mateo, en el artículo 10, versículo del 37 y 38, con mayor precisión para que ustedes revisen. Miren, la verdadera vida que conduce a la eternidad, así lo señalaba Jesucristo, es algo que señaló y describe Mateo en su artículo 10, versículo 39, enseguida de lo que yo le estoy comentando. Entonces, decía eso, que la verdadera vida que conduce a la eternidad, pues era el amor a Dios y a su Hijo. O sea, decía, por supuesto, no decía, quiéranme a mí, no, decía, amen a Dios y a lo que Él establece, ¿no? A mi Padre, pero sobre todas las cosas, eso no nada más por alguna razón determinada, sino por sobre todas las cosas y personas. O sea, que no se pueda amar más a un padre, a una madre, a un hijo, que a Dios y a Jesucristo. Eso está muy razonable y es muy coherente. Así está establecido como un código de espiritualidad dentro del cristianismo. Decía Jesucristo en una parte del Evangelio de Mateo, en el artículo 10, versículo 40, algo muy importante. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Esta frase es coyuntural. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Qué quiere decir con esto Jesucristo? Puede parecer complicado entenderlo, pero no, es muy determinante. El que a vosotros recibe, el que los recibe a ustedes y a mí me recibe, y es el que me envió, o sea, es Dios. Es que en realidad, ¿qué quiso decirnos Jesucristo con esto, no? Que a todos los que realicen las indicaciones que Dios y Jesucristo estableció, sobre todo son quienes podrán entender finalmente el sentido de la espiritualidad cristiana. Y les repito, alrededor de la vida, no nos perdamos en el Evangelio, se los he repetido varias veces. Si nosotros nos enseñamos, aprendemos, entendemos, amamos y nos convencemos, ¿verdad? Por supuesto con arrepentimiento de mucho de lo que hayamos hecho, entonces la vida y la muerte y la doctrina del Hijo de Dios será la bandera cristiana, la bandera del buen cristiano, y así, si no lo hacemos de esa manera, si no entendemos el sentido de los mandamientos, si no entendemos el mensaje de amor y de exigencia que nos dejó Jesucristo, pues entonces estaremos rechazando a Dios. Porque si rechazamos a Jesucristo y a lo que nos dejó dicho, pues estamos rechazando a Dios. Miren, por ejemplo, Jesucristo decía de Juan el Bautista, ya saben que Juan el Bautista fue el último profeta, como les he comentado, de los mensajes de Dios. O sea que después del Antiguo Testamento, existieron muchos profetas, el último de los profetas fue Juan el Bautista. Jesucristo decía que había nacido con Juan el Bautista
el más importante de los seres nacidos de mujer. Fíjense qué tan importante fue Juan el Bautista, que por supuesto está al lado de Dios, está en gracia de Dios. Esto establecido en el Evangelio de Mateo, en el artículo 11, versículo 11, muy sencillo. Así lo dijo Jesucristo, el más importante de los hombres o de los seres nacidos de mujer, porque él no se nació de mujer, él nació del Espíritu Santo, nació dentro de la Virgen María, pero era el Hijo de Dios y nació no de una mujer fecundada, pues es muy claro, ¿no? Aunque, por ejemplo, Jesucristo se consideraba el más pequeño del reino de los cielos. Fíjense qué humildad y qué grandeza a la vez, ¿no? Cuando dice que el más grande en la tierra era Juan el Bautista, como hijo de una mujer, y que él era el más pequeño en el reino de los cielos. Mayor sencillez, mayor honestidad, no puede existir. Por eso yo amo profundamente la presencia que tuvo Jesucristo en la tierra, porque nos vino a mostrar cómo se puede ser capaz el Hijo de Dios, el enviado de Dios, más pobre, más sencillo, más humilde, más sensato, más tranquilo, más modesto, y luego decir que era el más pequeño del reino del cielo, pues más no podemos entender. Yo, pues realmente después de que Juan el Bautista, como último profeta de Dios, porque era profeta de Dios, él pues preparó definitivamente, como ya les he comentado, pues la llegada de Jesucristo, porque fue el último, porque fue el que lo bautizó a Jesucristo, ya se los comenté. Juan, en principio, de acuerdo a los relatos, Juan el Bautista dudó del Mesías. O sea, llegó un momento que estaba dudando de la llegada del Mesías porque no llegaba. Él tuvo la indicación de Dios de que limpiara de pecados al pueblo elegido por él y que lo hiciera bautizando. Por eso él se iba, además de sus prédicas y sus profecías y lo que Dios le pedía que dijera, de alguna manera le hacía ver o le hacía sentir lo que debía decir como elegido que era de Dios. Pues en realidad él empezó a limpiar las culpas de su pueblo, del pueblo de Israel, bautizándolo. Por eso normalmente estaba en el río Jordán, donde estaba bautizando, cuando se aparece en la fila Jesucristo, y entonces pues digo, es cuando verdaderamente ya Juan el Bautista creyó en el Mesías, ¿no? Porque muchos discípulos, les repito, le decían a Juan el Bautista que él era el enviado, que no venía otro, que ya había llegado el Mesías, y que entonces Juan el Bautista les dijo a sus discípulos de esa época, están equivocados cuando ya conoció a Jesucristo y que lo bautizó, vamos a decirlo, en el río Jordán, les dijo, ¿saben qué? Ustedes observarán de aquí en adelante que los ciegos van a ver, que los cojos andarán, que los leprosos serán limpiados. O sea, él ya predecía, no les dijo, miren, estoy bautizando a Jesucristo, al Hijo de Dios, pero a Jesús, pues el Hijo de Dios, no, para nada. O sea, en ese momento no era ni conveniente. O sea, era Jesucristo el que tenía que darse a conocer. Entonces, también decía, ustedes podrán observar de aquí en adelante que los sordos escuchan y que los muertos resucitan. Y que además, en algún momento les dijo, llegó, ya está aquí el Hijo de Dios y que el que va a anunciar el Evangelio. Esas son las frases de Juan el Bautista para sus discípulos, ¿no? Y sobre todo el Evangelio de los pobres. Es curioso eso, ¿no? Porque
ahí sí se equivocó un poco Juan el Bautista, porque realmente el Evangelio era para todos. Pero en este caso, quienes lo iban a escuchar con mucho detenimiento, pues eran los pobres de las tribus de Israel. Los ricos casi iban a parecer escuchar al Hijo de Dios. Entonces, por eso Juan el Bautista dio esa profecía, que a quienes se les iba a manifestar eran a los pobres, como sucedió. Con todos los seguidores de Jesucristo, pues eran pobres, ¿no? No tenían ni capacidad para andar a caballo o en carruajes, no, andaban a pie. Y ellos son los que lo siguieron en lo que fue la historia del Evangelio. Miren, ¿a qué se refería en algún momento Mateo el por qué Jesucristo les iba a mostrar el Evangelio, o sea, su vida y doctrina, a los pobres? Porque los pobres lloraban más que los ricos, porque los pobres eran mansos, tenían hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque son misericordiosos. Como se decía que entre los pobres hay mayor unidad, mayor solidaridad, y es la verdad, y se sigue produciendo aún en estas épocas, que entre los pobres se ayudan más que entre los ricos. ¿Y por qué también en esa época? Porque padecían persecuciones. Todo esto está relatado en el Evangelio de Mateo, en el artículo 5, del versículo 3 al 10, o sea que es bastante claro y amplio de lo que Juan el Bautista quiso decir, porque si yo aquí terminé mi tarea, ahora viene el enviado de Dios, o sea, el Mesías. No se lo querían creer hasta que Jesucristo apareció, ¿no? Miren, ¿qué significaba para concretar esto los pobres en esa época, ¿no? Porque realmente fueron los que, con su voz, estuvieron comunicando a otros pueblos y otras gentes lo que habían visto, además de los milagros que habían conocido a Jesucristo. Los pobres eran realmente los desamparados, ¿no? Los que tenían vestiduras, como dicen en el Evangelio, vestiduras delicadas. No tenían vestiduras delicadas y estaban desamparados. Eso está en el Evangelio de Mateo, en el artículo 11, versículo 78. Porque, para establecer la diferencia de a quién venía a hablar el Hijo de Dios antes que a nadie. Pues sí, a los desamparados, a los que no tenían vestidos lujosos ni nada por el estilo, ¿no? Los milagros de Jesucristo, al final de todo, pues lo señalaron como Hijo de Dios, porque si no ha realizado milagros, posiblemente ni yo lo creería. Pero con tanta veracidad, con tanta exactitud, con tanta luz de esos milagros, y de analizar con mucha seriedad los posibles eventos de edad. Ya saben que la información a través del tiempo, a través de personas, se distorsiona. Pero en este caso eran demasiados sus seguidores, además de los apóstoles, que no puede ser mentira. Tan fácil como eso. Aunque hayan modificado con el tiempo la Sagrada Biblia, o la hayan ajustado, modificado, como ustedes quieran decirlo. Existen, por supuesto, antecedentes de la Biblia, sobre todo de los evangelios. Del Evangelio de Mateo, por ejemplo, y de los demás evangelios, existen versiones en diferentes idiomas. Por supuesto, en arameo. En arameo, que fue muy importante. Pero existen, y los descubrieron. Ya algunos que no les convenía, los hicieron perdedizos o inventaron otros. Ahora sí que yo no voy a juzgarlo. Ese es el antecedente histórico que yo conozco. Sobre todo, miren, cuando el Hijo de Dios realizó milagros, pues lógico que la incredulidad de todos era fenomenal. Es que no lo podían creer. Que un judío como ellos pudiese realizar milagros. Y además en su palabra, en sus expresiones, en sus parábolas, eran tan intensas, tan llenas de amor, tan llenas de luz, que pues tuvieron que creerle. Y no solamente creerle, amarlo, respetarlo, seguirlo hasta la muerte, como sucedió con la mayoría de los
de los buenos cristianos de esa época, porque se convencieron, empezaron incrédulos, después empezaron a creerle, porque pues, empezaba a hablarles muy bonito y decirles que existía su padre y que a él venía enviado por él. Y después pues, se convirtieron en cristianos al final, después de entender su vida, en las prédicas, la doctrina de Jesucristo, pues lógico, se convirtieron en cristianos y con el tiempo, después de tanto luchar en contra de la ignorancia y el rechazo de tanta gente, pues se convirtieron en buenos cristianos, tanto que se sacrificaron por su religión, por su fe, sobre todo, y hasta la muerte. Mataron a muchísimos cristianos y no se dieron por vencidos y no negaron a Jesucristo ni negaron la doctrina de Jesucristo. Eso es fundamental. A Jesucristo pues le preocupaba, ¿no?, que a pesar de los milagros que realizaba, pues no llegaran a producir el arrepentimiento de algunos que lo seguían. Sobre todo, pues que no desearan bautizarse, como ya les dijo, tienen que ser bautizados. Y mayores, no le llamaba a los niños, a los adultos. Les decían, tienen que bautizarse para limpiarse de pecados. Eso se los advertía Jesucristo. Por eso es lo que yo les comenté en el anterior o en algunos de los videos, que realmente el sacramento del bautismo no debe hacerse a los bebés, pues no tienen pecados, de acuerdo al sentido de las palabras de Jesucristo. Porque les digo, está en la Biblia, está en el Nuevo Testamento. Cuando Jesucristo dice, deben ustedes bautizarse para limpiar sus pecados, pues sí se los decía a los adultos, como lo hizo Juan el Bautista. Él no los iba a bautizar, por supuesto, sino los apóstoles o los futuros sacerdotes. Tienen que ser bautizados para limpiarse de los pecados. Y se los advertía, ¿no?, que los castigos llegarían a la hora del juicio final. O sea, para los que no lo hicieran. Era muy sencillo. Esto está en el Evangelio de Mateo, en el artículo 4, versículo 24. 4:24, dos números bíblicos fundamentales. Fíjense nada más que importante, aún más por eso, O sea que, pues yo no sé, a mí me bautizaron de pequeño, de bebé, ahí tengo mi acta y todo, ¿no? Pero yo creo que en algún momento, por si algún momento he ofendido a alguien o he cometido faltas que sean realmente juzgadas por Dios, pues me voy a ir a bautizar. Ojalá que algún sacerdote lo entienda. Vamos, yo voy a tratar de convencer a un sacerdote que dije, ¿saben qué? Por cualquier cosa quiero ser limpiado de algún pecado que yo haya tenido, alguna falta en el pasado de mi vida. Porque va a ser la forma. Vamos, no he robado, no he matado, no he roto con los mandamientos de Dios y ahora menos con las ordenanzas de Jesucristo. Pero bueno, yo tengo yo entré me enamoré de la palabra de Dios pues a los 52 años. Entonces, pero antes, pues, posiblemente cometí algunas faltas o pecados que yo ya analizaré para poder decirle a un sacerdote, ¿sabe qué? Estas fueron mis faltas. Que puedan contradecir de alguna manera los mandamientos de Dios o las ordenanzas de Jesucristo. Claro que cuando un ser humano no conoce en serio la palabra de Dios o las ordenanzas de Jesucristo y comete esas faltas, bueno, pues cuando él se enamora de la palabra de Dios y conozca a profundidad todas las ordenanzas de Jesucristo, bueno, pues entonces tendrá que ver, pues yo cometí y esta, pues fallé en esta, pero decir al sacerdote, yo no lo sabía, que había advertencia de Jesucristo de que si yo hacía eso, pues iba a tener castigos, o sea, que llegarían a la hora de mi juicio. Entonces, pues la verdad, pues yo tengo que bautizarme, le diría a un sacerdote, y eso que debe hacerse. Es lo que yo siento que debe hacerse. Sin ese protocolo del padrino. No, porque esas son reglas o normas que establece la religión católica. Pero no es tan necesario. Con que un sacerdote siga el proceso del bautismo
como lo hizo Juan el Bautista, por supuesto que no en el río Jordán, ¿no? En una iglesia, en la iglesia de Jesucristo, pues yo creo que con eso bastará. Ese es lo que yo pienso y lo que no es obligación de nadie, ¿eh? Simplemente son las palabras de Jesucristo y así las entiendo yo. Porque decía, bueno, por ejemplo, Juan el Bautista, entre las últimas cosas que dijo, es que aquí está Jesús, aquí está el Hijo de Dios, y vive entre nosotros, y él será partícipe del juicio de todos los espíritus. Eso es lo que yo llego a la conclusión. Miren, yo no sé si ya les comenté respecto al juicio final. Algo sí les comenté del juicio final, pero quiero insistir en esto y que lo tengamos muy presente porque es mi punto de vista. No se encuentra en la Biblia. Pero entendiendo lo que se dice en la Biblia, lo que se dice en el Nuevo Testamento y en el Evangelio de Jesucristo, cuando dice que aquí está Jesucristo y que viene y que vive entre nosotros, así, esto está muy claro, y que pues el juicio final será para los espíritus. Para los espíritus ya les comenté que se quedan en la tierra. Y ya Dios pues juzgará a aquellos que lleguen a su presencia. Como lo he comentado, ya lo comenté de esa manera. Y eso para mí pues, es muy creíble, ¿no? Que puede o no ser creíble para los demás, pero bueno, yo así lo creo. Y ahora sí que cuando me muera, pues, ya me enteraré si tuve razón o no tuve razón. Existe un apartado especial en el Evangelio de Mateo, que se me quedó muy grabado, y que es en el Evangelio de Mateo, ese artículo 11, versículo del 25 al 30. Es una frase, es algo muy importante. Miren, el Hijo de Dios muestra su grandeza y humildad cuando está entre nosotros. Y se dirige a su Padre alabándolo. Como cualquier hijo bueno que ama a su Padre, así lo hizo Jesucristo. En Mateo, les digo, en Mateo 11, del 25 al 30, Jesucristo lo menciona. ¿Qué le dice Jesucristo? ¿Qué dice Jesucristo? Bueno, miren. Jesucristo dice, con estas palabras, que Él era el Hijo de Dios y Dios su Padre. O sea, Él lo dijo, Él no dijo, yo soy Dios y nadie más. No. Él dijo, que Él era el Hijo de Dios y que Dios era su Padre. Y que cada quien tenía su sitio en el espacio espiritual. Así lo dijo Jesucristo, con esa claridad. Porque Dios era el Señor de los cielos y de la tierra. Así lo dijo. Por eso Él les pidió que no le dijeran Señor a Él. Señor, no. El Señor es Dios, que es Él está es el dueño del cielo y de la tierra. O sea, lo que les digo esto es pues, para evitar confusiones, porque la gente se confunde, y lo entiendo, y no juzgo a los sacerdotes, ni a la iglesia cristiana, católica, ni a lo establecido en la jerarquía católica, inclusive en concilios ecuménicos y cosas esas. Si hubo modificaciones, porque así establecieron las reglas, es la interpretación de ellos, y yo la respeto. Yo les estoy mostrando mi interpretación de la Biblia, en este caso el Nuevo Testamento, en este caso el Evangelio de Jesucristo. Tan fácil como eso, o sea, porque, miren, otro aspecto, en la selección divina, Dios elige a los niños y a los de limpio corazón. Así lo dijo Jesucristo, que Dios elige a los niños y a los de limpio corazón. Esto está en Mateo
artículo 5, versículo 8. ¿Por qué decía esto Jesucristo? Pues ¿por qué decía Jesús que Dios elegía a los niños y a los de limpio corazón? Pues para revelarles el Espíritu Santo, o sea, su palabra, a ellos sobre todo, y sobre todo la emoción y el acto de fe. Es muy profundo esto, pero por eso elegía. Entonces, por eso dicen en alguna parte que debemos ser como niños, terminar como niños, no que seamos niños otra vez, sino pensar y sentir como niños, con sencillez, con modestia, con ingenuidad, con bondad, con credibilidad. Es lo que pedía Dios y nos lo hizo saber Jesucristo, tan fácil como es. Entonces, a todo esto, y para finalizar este aspecto, era la necesidad de entender y creer la palabra de Dios, absolutamente. De otra manera, el acto de fe auténtica no se iba a dar. Porque yo puedo decir, yo tengo fe en esto, la verdad tengo que sentirlo, y sentirlo profundamente, estar convencido, como buen cristiano, de que yo creo y entiendo y amo la palabra de Dios, a Dios y a su Hijo. Bueno, con eso es suficiente, y eso es un verdadero acto de fe. Luego, Jesucristo dice algo muy concluyente. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Mayor diferencia no puede haber dicho Jesucristo. Yo no soy Dios. Todas las cosas que fueron entregadas por mi Padre. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Lo que les he comentado. Jesucristo decía palabras y actuaba en nombre de su Padre, lo que su Padre le indicaba. Es muy concluyente eso. Esto está en Mateo, artículo 11, versículo 27. Ahí lo pueden encontrar, es definitivo. Para aquellos que se confunden de que Jesucristo es Dios, no. Es el Hijo de Dios, tan importante en la tierra como en cualquier parte, pero después de Dios. Primero es Dios, su Padre. Siempre están conectados. No podemos eliminar a uno. A Dios no lo conocemos, por lo menos ni en expresión, ni en posible fenotipo, pero a Jesucristo sí. O sea, por eso hay muchos personajes y personas que personifican, valga la redundancia, la figura de Jesucristo, como ha sido la figura, la estructura facial de los judíos, sobre todo de esa época, ¿no? Ahora han cambiado, pero sobre todo de esa época. Ahora, decía que para evitar iluminados falsos, Jesucristo, ¿qué nos dijo? Él decía, para evitar iluminados falsos, ¿qué nos dijo Jesucristo? Que nadie conoce al Hijo. Fíjense, se lo voy a decir literalmente porque es medio confuso. Nadie conoce al Hijo sino al Padre. Ni el Padre conoce a algunos sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Esto es para analizarla, porque así era Jesucristo cuando estaba en su prédica y en sus parábolas. No quería confundir a nadie, simplemente él hablaba así. Él expresaba sus sentimientos y lo que le estaba diciendo su Padre de esa forma. Entonces muchos se quedaban confundidos. Pues, ¿qué nos quiso decir Jesucristo, no? Pues lo que yo llego a concluir con esta frase es que decía que solo Dios y su Hijo se conocían. ¿De acuerdo? Y nosotros, y los apóstoles también, pues perdón, déjenme, los apóstoles no podían conocer a su Padre, aunque iban a llegar con él, pero solo Dios y su Hijo se conocían. Eso era muy, muy real. Y me regreso un poco al Antiguo Testamento cuando Moisés conoció a Dios. Sí, lo conoció, pero no estuvo platicando con él. Simplemente le dijo, ahí están las tablas de la ley, ¿no? Hazlas efectivas y muéstralas. Y además Moisés fue muy importante porque ya no fue profeta,
Fue el primero que señaló como importante ser humano en este planeta, como un elegido supremo en esa época, de hace 4,000 años, para que empezara todo el proceso de lo que Dios esperaba para este mundo, de su su obra alrededor de la fe, o sea, del Espíritu Santo, de su palabra. Ahí empezó. Y a él sí le habló, y a él se le dijo, ahí están las tablas de la ley, darlas a conocer y al pueblo de Israel, y que se comporten de esa manera. Bueno, esa es una tarea importantísima. Y después, pues, lógico, el único que conoció y se vieron y hablaron fue Jesucristo y su Padre. Esto es muy importante porque, miren, la gracia de su voz, la gracia de la voz de Dios, no debemos olvidarla jamás, porque no cualquiera puede tener la gracia de Dios. Entonces, la gracia de la voz de Dios es lo que llamamos el Espíritu Santo, porque normalmente hay muchos que se quedan con que el Espíritu Santo era una paloma. No, así lo simbolizó Dios cuando le dijo a Juan el Bautista: este es el Hijo, este es mi Hijo, ¿verdad? Lo señaló, Él es el enviado, Él es el Mesías. Pero en realidad el Espíritu Santo, insisto, es la palabra de Dios. Y cuando nosotros caemos en la gracia del Espíritu Santo, o sea, de la palabra de Dios, porque nos convence, porque nos enamoramos de la palabra de Dios, o sea, nos enamoramos del Espíritu Santo, entonces, ¿qué sucede? Pues es que tenemos fe. Llegamos a tener una fe verdadera, no solamente en Dios y en su Hijo, sino en todo ese proyecto divino de nuestro Creador. Eso se los digo para los buenos cristianos. Para los cristianos tienen que hacer una tarea enorme para resolver muchas cosas, para ser dignos de Dios y de su Hijo, y sobre todo respetar, como les he dicho, y amar los mandamientos, las ordenanzas, y a Dios y a su Hijo. Y con eso, por supuesto, si ustedes son buenos cristianos, pues seguramente nunca van a cometer faltas, ni van a ser impropios de una sociedad que está pidiendo encontrar ese camino. Y no lo encuentra, ¿por qué? Porque no es sencillo. O sea, hay muchos creyentes y cristianos que acuden a las iglesias, a los templos, a templos cristianos, pero no terminan por entender bien. Entonces se dejan llevar por el sermón del pastor o del sermón del sacerdote de la Iglesia Católica Cristiana, y se quedan, pues, como que a oscuras. ¿Por qué? Porque no comprendieron totalmente los mensajes que nos dejó Jesucristo. Muchos pastores que comentan el Antiguo Testamento, sobre todo en muchas iglesias cristianas, realmente no se establecen o no establecen su sermón alrededor del Evangelio de Jesucristo. Si lo establecieran, estaríamos hablando de la religión católica. ¿Por qué? Porque ahí sí se menciona estrictamente lo que en muchas ocasiones comentó Jesucristo, lo que les he tratado de mencionar a través del tiempo. Y eso, pues, realmente es para mí es verdadero. Para mí es la dirección correcta. Para mí eso me ilumina. Y para mí me hace sentir un buen cristiano. Yo me lo he catalogado. Ahora vamos a ver qué dice Dios cuando yo esté a su lado. Si es que no me deja aquí, de acuerdo a mi teoría, lo que les comentaba. Yo creo que no, ¿verdad? Tengo esa idea, pero bueno, si me dejara aquí, sería por algo, ¿no? ¿A quiénes me encontraría? Como, si es de acuerdo a mi teoría, pues sería a los malos, a los que se han portado mal. Porque si pensamos un poco en eso, cuando hablamos de después de la muerte, ¿qué pasa? Pues si nuestros espíritus se quedan aquí, todos nos quedamos aquí, bueno, pues, miles de millones, ¿verdad? Muchísimos. Imagínense desde la era prehistórica, tremendo, ¿no? Porque todos seres humanos, hace 30,000 millones de años, hace 30,000 años, pues ya existía el Homo sapiens, que ya caminaba, que pensaba, que razonaba, que se socializaba y todo.
pues yo creo que a partir de ese momento empezaron a ser ya los hijos de Dios, más bien los hijos de la creación de Dios. Cuando dijo, bueno, a partir de este momento se va a desarrollar el ser humano. Y vino la evolución y pues empezamos a cambiar de fisonomías y de todo. Ya sería otra historia aparte, sobre todo la historia de la humanidad. Pero al final de todo es muy importante seguir buscando a la palabra de Dios y a lo que nos dijo Jesucristo para encontrar nuestra verdadera fe, el camino de luz y el camino verdadero. A eso los invito y a continuar si ustedes así lo deciden, porque esto es voluntad de ustedes. Nadie los está obligando ni se van a salvar por escucharme, pero por escucharme posiblemente cambien su manera de ver la vida y la manera en cómo han actuado en la vida, para que ustedes sean mejores, porque pueden ser mejores. Hay muchos problemas de los seres humanos, no solamente emocionales, también mentales, de experiencias que los duele y que no los deja libres para encontrarse con Dios. Pero si con todo ese dolor, con toda esa emoción golpeada, lastimada, buscan la manera de encontrar a Dios a través de Jesucristo, créanme que van a cambiar sus vidas. ¿Y cómo? Pues acérquense a Jesucristo. En una iglesia cristiana, en la que ustedes quieran, de la manera como quieran, con respeto. Y para poder entender la presencia y lo verdadero de Jesucristo. Ya después conocerán con mayor profundidad lo que nos quiso decir Jesucristo y ustedes podrán ir aprendiendo alrededor de la palabra de Dios y de Jesucristo, podrán ir aprendiendo lo que significa la espiritualidad más importante de este planeta. Y creo yo que para todo el mundo, para todo el universo. Les agradezco mucho que me hayan acompañado y pues nos escuchamos y nos vemos, bueno, me ven para la próxima ocasión. Todo esto, como siempre se los he dicho, lo hago en el nombre de Jesucristo.